Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, amantes de la palabra y del alma hecha verso, hoy Día Mundial de la Poesía. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta celebración que hoy tiene unos tintes especiales, tiene un contenido especial, porque hoy es cierto que celebramos el Día Mundial de la Poesía, pero no es una conmemoración cualquiera. Hoy vamos a celebrar algo más. Vamos a celebrar a una persona que es toda poesía. Por y para ella habita nuestro poeta, nuestro amigo Milagrés, quien ha hecho de la palabra su morada y su destino, José Luis Ayo Falces. Bienvenido, gracias José Luis. Para mí es un honor y una alegría presentar a José Luis, que es un auténtico enamorado de la literatura, de las palabras y de la vida. Eso es lo que creo que a todas y a todos nos ha transmitido siempre todos estos años. Ese vivir en un constante enamoramiento. Es una gozada. A través de su obra, además, ha llevado el nombre tanto de Milagro como de Navarra por todos los lugares y lo sigue llevando. Y ha explorado territorios de la expresión literaria en muchísimas formas. En una entrevista que hizo José Luis hace unos años, le leí una frase que me gusta mucho, que decía que como cualquier poeta, José Luis es consecuencia de sus lecturas. Desde que comenzó a escribir poesía a los 17 años, su camino se ha ido entrelazando con el de grandes nombres de la literatura. Descubrió a Miguel Hernández por recomendación de un compañero y poco después se adentró en la poesía social con Gabriel Celaya. Clásicos como Góngora, Quevedo, los hermanos Argensola también marcaron su aprendizaje. Después llegó la generación del 98 con Unamuno a la cabeza y después la del 27 con Cernuda como referente. Además, tiene influencias profundas de Valente, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo y, por supuesto, de Gamoneda. Ha sido siempre una constante en las conversaciones con José Luis que nos hablara de todos estos poetas y que reconociera con mucha humildad y con mucho respeto sus influencias literarias de estos escritores, de estos poetas, que sin duda enriquecen su obra y que la conectan con esa tradición más amplia, ¿no? que la que él empezó hace ya unos cuantos años. Su formación es diversa en filología hispánica, derecho y ciencias políticas, y a eso ha unido muchísimas horas de lectura, muchísimas, no sé si lleva cuenta de los libros que tiene y mucho menos de lo que ha leído, y de escritura. Todo eso ha dado como fruto una obra diversa y fecunda, igual que Los cerezos de este pueblo, que hoy le rinde homenaje, le rinde cariño y le muestra su admiración. Desde sus inicios, su compromiso con la cultura ha sido incansable. Fue miembro del grupo Nueva Poesía del Ateneo Navarro, donde durante varios años ejerció diversos cargos en la junta directiva. Fue fundador del grupo de prosa Miguel Delibes, colaborador en revistas literarias como El Vergel y Luces y Sombras. Ha difundido la literatura en programas de radio como Radio Navarra y Onda Cero Navarra. Ha promovido la lectura a través de clubs como la Biblioteca de Milagro, el de la Plaza de San Francisco en Pamplona. Ha dirigido tertulias y ciclos literarios, ha cofundado el Premio de Poesía Ciudad de Pamplona, ha ofrecido recitales y encuentros poéticos, ha compuesto letras para canciones. ¿Qué no ha hecho el señor Ayo? No llores, Pello, Ha hecho llorar a Pello, eso también lo vamos a apuntar, en el concierto, Pamplona, Ciudad de Todos. Incansable y sobre todo generoso siempre. Publicó su primer poemario en el año 2000, 3 colmenas solamente, con Manu Ramos y Carmen Puerta. En esta obra ya se vislumbraba, se veía la capacidad de José Luis para entrelazar voces poéticas y construir un universo lírico compartido con otros poetas. Le siguió De amores que no de amor, también en coautoría con Carmen Puerta. En 2004, su voz ya en solitario llegó con Versos nacidos para la voz que nace, donde su madurez literaria se hizo patente con una poesía cargada de vida. Con Carmina, publicado con Editorial Celia, expresó una vertiente más sensual y vibrante, con un juego de imágenes atrapadas entre el deseo y la nostalgia. Un año después, de la mano de Fundación Milagro 21, precisamente, publicó el libro De la ceniza y otros bienes perecederos, un libro que tuvo varias presentaciones y actos aquí en Milagro, como no podía ser de otra manera. José Luis siempre ha sabido que la poesía no es solo un ejercicio individual, sino un diálogo con la historia y con los demás. Por eso, su poesía, como su vida, está plagada de nombres propios.
de voces que resuenan en su memoria y en sus versos. En Gana la noche se sumergió en un universo donde el tiempo, la oscuridad y el silencio cobraban una belleza especial, casi ritual. Mención especial creo que merece otra obra, El Cristo de Velázquez, El hombre, una obra en la que se adentra en la compleja relación entre el arte y la espiritualidad, donde la búsqueda de lo sagrado impregna todas las palabras, todas las páginas del poemario. Él se pregunta, ¿por qué no hablar de nuestro anhelo de trascendencia si no se puede narrar simplemente con la razón? La poesía señala la petición al otro, la súplica ante el dolor, y en este libro José Luis ofrece referencias de lo divino, donde al final nos reconocemos, nos perdonamos, que es muy importante, y volvemos a aceptarnos, ¿no? Eso es el camino de la vida, al final pasa por estos hitos. En Eva G., una exploración poética del amor y de la identidad, José Luis lleva sus versos a la parte más sensual, y en este libro lo que hizo José Luis fue renunciar a los signos de acentuación para permitir así que las lectoras, los lectores los pudieran adoptar a sus experiencias con más libertad. Así podían revivir, recordar, percibir y reconocer distintas palabras que les iban a llevar a sensaciones diferentes, ¿no? José Luis también ha explorado el territorio de la prosa, como en su novela Clara y Eduardo, una novela de amor que rompe con alguno de los esquemas que rigen las relaciones de hoy en día, y donde al mismo tiempo, a pesar de que sea prosa, quienes conocemos a José Luis o quienes hemos leído a sus poetas de cabecera sabemos que la poesía está pendiente en cada párrafo. La mete así como quien no quiere la cosa, ¿no? De repente, ahí está José Luis y su poesía. Hoy su voz sigue resonando en su obra más reciente, Esther, que no la veo allí, publicada nuevamente por la editorial Celia. En este libro sigue la senda de las evocaciones, donde los nombres propios, en este caso Esther, son testigos de la vida y de la emoción. Este libro está dedicado a Esther y el primer poema también. Luego ya cambiamos, porque he dicho que hay muchos nombres propios en la vida de José Luis, siempre, y me honra muchísimo estar, espero, entre uno de esos nombres. José Luis se ha esforzado siempre para que su poesía tuviera un componente esencial, para que fuera útil no solo en el plano emocional, sino también en la cabeza, ¿no? En el plano cognitivo. José Luis siempre ha pretendido que su poesía fuera refugio y fuera bálsamo, que sus versos emocionen, que no dejen a nadie indiferente. Y en eso comparte misión con la poesía con mayúsculas. La poesía no deja a nadie indiferente. Y ahí está José Luis, ¿no? Como caballero andante de la poesía. Hablar de su obra, además, es hablar de los ecos que lo acompañan. Esos grandes ecos, esos grandes poetas que han acompañado su camino y de los que siempre él nos ha hablado con tanto cariño, ¿no? Como Cavafis con su visión de la poesía como viaje. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo y no te asustes, ¿no? Lleno de experiencias y no hay que asustarse. Como Pepe Hierro, con su capacidad para encontrar la belleza incluso en la derrota, Luis Rosales, con su ternura hacia la infancia y la memoria, o Jaime Gil de Viedma. Uno de los versos que más le he escuchado yo recitar a José Luis es aquel que dice que la vida va en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Y a pesar de que sea de Gil de Viedma, yo siempre que lo leo, lo escucho, recuerdo a José Luis Ayo, porque fue él quien me lo descubrió por primera vez. ¿Cuántas veces le hemos escuchado recitar estos poemas? José Luis sabe que la literatura es una forma de resistencia contra el olvido y que la palabra puede cambiar el mundo y que la poesía, escribirla y leerla, salva. Por eso hoy Milagro te rinde este homenaje con cariño, gratitud y admiración. Gracias, José Luis, por tu obra, por tu vida, por tu amor inquebrantable a la poesía y sobre todo por tu amistad, siempre. En palabras de Eva, compañera de José Luis, lo que busca el poeta es demostrar que lo esencial no tiene adornos ni alargamientos. Así que, si me permitís, con todos ustedes, el ilustre y querido milagrés, nuestro amigo José Luis Ayo Falces. Yo tenía preparado un esquema que todo esto no lo lleva al traste, pero sí que le da una connotación diferente. A lo del Cristo de Velázquez quería añadir un detalle que yo no lo supe hasta que se dio, y fue que hace como 2 años en
excursión que hicieron de la Universidad de Navarra alumnos al Prado para asistir a una conferencia, resulta que entregaron un cuadernillo y en ese cuadernillo hablaban de la importancia del Cristo de Velázquez en el Prado y había 3 poemas. Como no podía ser de otra manera, estaba Miguel de Unamuno con su Cristo de Velázquez de 3000 y pico versos, un soneto de Ángel González y casualmente un poema del Cristo de Velázquez de José Luis Sayo, en el que yo comparaba a Anthony Quinn con Jesucristo bailando un sirtaki. Entonces, que eso en el Museo del Prado figure y te enteres antes de entrar a una obra de teatro, pues evidentemente te descoloca un poco, porque nunca te imaginas que una situación así pudiera darse. Pero ahí está, y lo contaba un poco por añadir a eso. Y de la voz no puedo hacer mucho más, espero que se me escuche. Pero bien, yo quiero empezar pues dando las gracias a todas las personas que han hecho posible este acto. El primer sorprendido evidentemente soy yo, porque a principios de diciembre del año pasado, estando en urgencias en un hospital de Madrid, la doctora, cuando le dicen este señor está muy mal, la doctora le dice no pasará de esta noche. Al día siguiente me dice la doctora que te puedes ir a casa. Pero ¿cómo si ayer me iba a morir me puedo ir a casa? Sí, porque lo que haces aquí en casa lo puedes hacer igual. Pues vale, esperaré. Y me fui a casa. Y cuando Enrique me llamó para estar hoy aquí, a un mes vista para mí era, no sé, como viajar al sol. No lo veía porque mi perspectiva nunca llegaba más que el momento de levantarte y estar haciendo cada cosa que haces porque no ves ninguna otra posibilidad. Pero afortunadamente estoy aquí encantado de la vida y desde luego no saben lo que realmente significa para mí el poder estar aquí. Me sobran las palabras porque Ana Belén ha hecho una presentación impecable. Orgullosos de un Milagres de Pro, de un embajador de milagro en el mundo. Para mí siempre ha sido un honor. Con todo nuestro cariño para recordar este Día de la Poesía. Muchísimas gracias y desde luego ten en cuenta que hasta que cierre el ojo esto va a estar delante de mis ojos. Pero yo he querido, cuando llegas a un momento con el que vivo, en el que parece que lo inminente es inminente, quieres hacer cosas que en otro momento no piensas. Y aunque está un poco mal, yo tenía en casa este cuadro que es un póster con un poema de Miguel Hernández, en el que entre otras cosas dice: soy de barro aunque Miguel me llame. Y lo he querido donar a la biblioteca si lo queréis. Por supuesto. Habría que ponerle un cristalico para que lo... No te preocupes, que lo pondremos todo el abono que haga falta para protegerlo. Y a mi hija, a la que quiero más de lo que ella se supone, Como todos los hijos. quería tener un detalle con ella. Y qué mejor detalle que hacer un poemario con su nombre. Y entonces me lo acaban de dar como aquel que dice, y me gustaría dárselo a ella, que lo dé al ayuntamiento y luego dejaremos en la biblioteca. Perfecto. Esther, por favor. Es un detalle humilde, pero es de mi corazón. Bueno, la humildad está muy sobrevalorada ahora mismo. Pues vivirlo y disfrutarlo y desde luego
de verdad, muchísimas. Bueno, y ahora disfrutamos de tu... Muestra la Vale. placa de tu poesía. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro distingo distinto lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha con mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, caminos y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida. Y vamos a definir un poco lo que es la poesía
Pero antes de empezar, acabo de ver a mi querido amigo Pater. Pater, buenas tardes por venir. Bueno, pues la RAE dice que la poesía es manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, de verso o en prosa. Si lo dice la RAE, no vamos a discutir con ellos. Pero, ¿qué dicen los poetas? O los que leen poesía, o la escuchan. Y vamos a empezar con Becker, cuando decía, la poesía eres tú. Pero no sabemos si se refiere a una chica, a una piedra, a un almendro. Poesía puede ser cualquier cosa porque se escribe de una corbata, de huevo frito, en fin, todo eso. Octavio Paz madura más lo que dice, es la perpetua tensión del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece en el momento que uno lo piensa. Da un paso con palabras que no se esperan y milagrosamente se ordenan gracias a la cadencia que el mismo artista vacila en considerar como el fruto de su paciente trabajo. Federico García Lorca dice, poesía es la unión de dos palabras que una nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Antonio Machado dice, es como la palabra esencial, inquietud, angustia, temor, resignación, esperanza, impaciencia contada con signos del tiempo y revelaciones del ser en la conciencia humana. Mario Benedetti dice, por más que la industria editorial considere la poesía como la gran cenicienta de la literatura, siempre será la verdadera alma del mundo. Y el gran poeta portugués Fernando Pessoa dice que el poeta es un fingidor que finge dolor incluso cuando de verdad lo siente. Pero a mí hay una definición que es de las que más me gusta, que la dice Cervantes, y que dice, la poesía, a mi entender, es una doncella tierna y de poca edad y de todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas y todas se han de autorizar con ella. Y falta la mía, porque yo también quiero opinar. Y mi opinión es que para mí la poesía es un modo de estar en la vida. ¿Y por qué? Porque cuando cada mañana yo me levanto y miras dentro de casa y fuera de casa, lo que yo veo es una oportunidad nueva. ¿Para qué? Para seguir mirando las cosas con la curiosidad que uno tenga. Pero si estás viendo los mismos edificios, personas que aunque físicamente sean distintas, pero son iguales, pero no es verdad, porque siempre hay un matiz, un detalle que nace en ellos, que nace en ti, que hace que todo sea distinto. Y todo eso lo vas acumulando hasta que llega un momento en el que, por lo menos yo, siento la necesidad de escribirlo. Y entonces lo escribes. Y claro, pero todo lo que se escribe es poesía. Y yo he hecho un ejercicio basándome en dos imágenes que yo tengo de cuando era niño aquí en Milagro, y uno era el pregonero. Cuando el pregonero se ponía en las cuatro esquinas con aquel tamboril, el clarinetillo aquel, y decía, el pregonero. Y decía, bando, de parte del señor alcalde, se hace saber que desde este mismo domingo serán fiesta de guardar.
Se prohíben toda clase de trabajos que no sean imprescindibles para la vida humana. Será sancionado del mismo modo que a las parejas más osadas que se vean merodeando lugares propicios para mantener actos impuros. Serán sancionados por atentar contra la salud pública. Hago saber, regresa el desagradable cornetín, terminando con un redoble de tambor como colofón a las palabras del señor alcalde, que hace saber. Y otra imagen que tengo, y espero no equivocarme por incierta, pero la estoy viendo, una señora con un balde que vendía el pescado que se cogía en el río. Yo decía, hay barbos, anguilas las crecidas, madrillas, camarones, recién cogidos del río, y como pueden observar, vivos y coleando, listo para dar feliz cuenta de ellos. Los precios son los mejores del mercado, no tienen competencia. Aprovechen esta ventaja, soy la única que los vende. Yo, esta es la imagen que tengo de aquella época, que podría tener 6 o 7 años. Cuando uno escribe, hay poetas o escritores que lo que escriben lo guardan en un cajón para volver al tiempo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque volver al tiempo es escribir otra cosa de lo que ya tienes. Pero bueno, hay quien lo hace así. Y luego lo lees, te escuchas, hay quien lo graba para escuchar el lo grabado, hay quien lo lee mirándose en un espejo porque quiere constatar si hay algún gesto que pueda acompañar a lo que lea. Pero el que recoge el texto para corregirlo se puede encontrar, como se encontró Cavafis, que estuvo 30 años corrigiendo el poema que quiero que mi querido amigo Pedro nos lea. Ítaca. Que estamos siempre peleando, le tengo que decir que esta traducción de Ítaca no es la correcta, con lo cual voy a empezar con la correcta. Si vas a emprender tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta, es tu emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas, y ve a muchas ciudades egipcias, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresores nunca el viaje. Mejor que dure muchos años, y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó un hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Gracias, Pedro. Que la guardo. Hay un poema de un poeta del que habla Ana Belén, Jaime Gil de Viedma, que a mí me haría mucha ilusión que lo leyera, que es otra especie de viaje distinto del siglo XX, pero que tiene para mí la connotación de que Jaime Gil de Viedma, con 39 años, decidió que ya no escribía más, porque lo que iba a escribir ya era para viejos, y él, que adoraba la belleza, dijo que para escribir eso dejaba de escribir, y no escribió más.
Y este es uno de los poemas que más se le recuerda, que está muy musicado y que me gustaría, por favor, que lo lea. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Muy bien. Como el náufrago metódico que contase las olas que faltan para morir, y las contase, y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño, y le besa, y le cubre la frente. Así he vivido yo, con una vaga prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás se ha equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Me parece un final tremendo de lo que es. Y hay un soneto escrito por Pepe Hierro en un libro que se titula Cuaderno en Nueva York, que está escrito con dos palabras que a mí particularmente, aunque sé que alguno va a discrepar, es el mejor soneto que se ha escrito en España desde el siglo de oro. Es mi opinión. Y el título del soneto es Vida. Y dice: después de todo, todo ha sido nada. A pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Gritó todo, y el eco dice nada. Gritó nada, y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo, y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo, y que en definitiva era la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada, si más nada será después de todo, después de tanto todo, para nada? Yo nunca imaginé que dos palabras pudieran componer un soneto de semejante magnitud. No discrepo esta vez. Y yo he traído unos poemas que ya sé que no me van a hacer caso por aquí, Yo no. para leer entre quienes quieran leer un poema, el que quieran, encontrado al azar. De todas maneras, déjame que diga antes de leer el poema que voy a leer, que es un placer para mí compartir esta tarde con mi amigo José Luis. Hemos compartido muchas cosas, ¿verdad? Incluso hemos sido marido y marido. ¿Te acuerdas? Una vez fuimos marido y marido en un festival de cine. Que conocimos a la de Buscoayac. Ese. Oh, es Que verdad. no No me acordaba, aquella que salía de la moto, ¿sabéis? Que decía Buscoayac. Pues cenamos con ella aquella noche. Pero bueno, él sabe que si algo tengo a bien siempre es tener buen humor, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Por eso quiero poner un poco la nota de humor, diciendo además que hay poesía para todo y para todos. Siempre lo digo en mis poemas recitados que tú has visto alguna vez. Hubo una época en la que José Luis, y yo iba a decir estaba obsesionado, no, hablaba mucho de sexo, ¿verdad? Y escribió 2 poemarios que tenían que ver con el sexo. No me acuerdo cómo se titulaban, .g, Eva.g o alguno de estos. Y yo le decía, mira, tenías que haberle puesto el título El que hambre tiene con pan sueña, volumen 1 y volumen 2. Pero bueno. Y entonces de aquellos poemas yo voy a leer un poema que me encanta y que una vez me traicionó, porque este mismo poema después hizo una segunda versión y me sacó de improviso a leerlo y llegué a la palabra avaro
Y en lugar de decir avaro, dije ávaro. Y todo el personal dijo, vaya nivel intelectual que tiene este muchacho. Esa te la guardo, ¿eh? Pero bueno, yo voy a leer la primera versión que hiciste, ¿vale? Y no voy a decir el título, a ver si lo adivináis. Dice así. Espera, que me voy a echar un traguito de agua. Las he visto de todos los colores, como arcoíris en días de lluvia y sol. Rosas, rojas, malvas, azul celeste, con dibujos de animales grandes, con dibujos de animales pequeños, de tierra adentro, de mar adentro, conocidos y desconocidos. Violetas, blancas, verdes de fondo marino, sin fondo, colgadas en terrazas, expuestas al sol, a las miradas inocentes de ojos inocentes, y miradas que ven más allá de la tela que se seca. Negras, amarillas, invitación a carne natural, transparentes, opacas, con blonda, sin blonda, ajustadas, flojas, prietas, de usos varios, sin usos, las que solo pueden ser admiradas y amadas. Las hay grandes, pequeñas, medianas, las que se sujetan con lazos, sin lazos, de franja lateral ancha, estrecha, las que solo tienen una minúscula cinta que sujeta las partes delantera y trasera. Las hay que mantienen los glúteos como se contienen los edificios en ruinas. Modelos de tangas grandes, pequeñas, medianas, inexistentes. Algunas sirven para vestirse, otras para desvestirse. Se hacen infantiles, adolescentes, imposibles y desdentadas. Las hay que imitan a las vedettes de revistas en escenarios picantes, de actrices de cine X. Y las hay que se guardan como tesoros de conquistas que alguna vez se hicieron. El triángulo inicial que se adivina en la prominente retaguardia se esconde debajo de otra ropa que presume, se prolonga hasta cubrir lo que parece imposible, la fantasía desnuda de los sueños que solo se sueñan debajo del monte de la diosa más querida, Venus, hermosa diosa de hermosos sueños. Por supuesto, se titula Bragas, Braguitas y Tangas. Bueno, vamos a ver, yo debo decir que en esa época, los viernes, a las 12:30, en la COPE, hacíamos un programa cultural. Y estuvimos 7, 8 años, ¿no? No sé, no me acuerdo. Soy mayor ya. Sí. Con Belén Galindo. Y llegábamos a la emisora y lo primero que me decía, ¿cómo está hoy el día? Ya sabía lo que me quería decir. A ver si había visto alguna moza. Indudablemente, aunque no hubiera visto ninguna, había que picar el anzuelo para empezar aquel programa con una sonrisa. Cultural. O sea, que ha sido un provocador y ahora quiere escudarse. Sí, cariño. Bueno, Pedro, si quieres leer. Digo que estamos aquí, dos calvos y un canoso, que somos el pasado, y yo quiero traer el futuro. Vente para acá, Héctor. Dedicar. Me dedicas un tiempo inmerecido, aquel que restas a tu gloria. Bueno, eso... Evidentemente, parte de estos poemas tiene mucho que ver a la compañía, porque evidentemente son muchas horas, muchos momentos y muchas situaciones que despiertan un poco la imaginación para escribir. Y este poema concretamente, cuando estamos los dos en casa y ves, porque Eva es directora de departamento de la Complutense y evidentemente tiene muchísimo trabajo, cuando ves las veces que lo interrumpe para prestarte atención, me quise escribirlo y decir, me dedicas un tiempo inmerecido a aquel que restas a tu gloria. Otro recuerdo de milagro, en casa
tuvimos una yegua y una perra que la yegua desapareció y a la perra hubo que matarla porque se puso enferma, y yo creo que desde entonces los animales domésticos en casa no me gustan. Y yo escribí: Milagro, mi yegua Estrella y mi perra Lila son el recuerdo de mi infancia. Quizás alguien me pueda decir: hombre, eso dijo Machado, que mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Efectivamente, lo dijo Antonio Machado, pero Antonio Machado no hablaba de Milagro. Ni tenía perro. Y, pues bueno. Un paréntesis con una canción de Oscar Paíno dedicada por la blanda arena que lave el mar, su pequeña huella no vuelve ya, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia la acompañó, qué dolores viejos cayó su voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le pidas que voy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy ni que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bueno, pues ya para ir, yo creo, poniendo punto final, vamos a leer 4 poémicas más cortos
Bien, Héctor. Fugaz. Fugaz pasó el verso inesperado. En el circo. Es noche de circo. Las miradas se concentran en las pistas, donde malabares, payasos y resto de la trupe tejen sueños y naudan gradas. Y anfiteatros, imaginaciones e insuales despertares, todos sueñan lo que son. El público celebra con el gozo de crear, desnivirse y descubrir que todo es aquello que parece. Y la vida una misma celebración. Luz es la palabra clave cuando en el cine se atasca una cremallera. Déjame que... Hubo un poema que me encantó, que lo escribiste hace un tiempo, no sé si está en algún poemario. Estos poemas cortitos sabes que me encantan. Uno que titulaste La vida. Y se titula La vida y dice así: la vida. ¿La vida? Ay, la vida. Y ya quiero aprovechar, Enrique, para darte las gracias una vez más por, digamos, haberme sugestionado de tal modo que podemos estar hoy aquí en esta celebración. Y dice: encuentro en la biblioteca la paz de la palabra y la sabiduría en su eco. Eso es lo que quería decir. Dar las gracias a todos por estar aquí, por hacer posible que podamos compartir. Paul, Carolina, de Radio Tudela, con los que también compartimos años de tertulia literaria maravillosa, que desgraciadamente faltó, como le dijo Alberto Cortés a Facundo Cabral: el día que falte un actor ya no seremos dos. Así que gracias por todo, por la comida, por haber venido aquí, y a todos los demás un abrazo pues muy fuerte. Espera, José Luis, porque hay espontáneas que quieren leer. Por supuesto. Pues yo es que no me quiero ir de aquí sin leer un poema que para mí es especialmente emotivo, porque quizás aquí fue donde empecé a entender que antes de padre fuiste hijo. Y el poema se titula Mamá, ¿te acuerdas? Mamá, ¿te acuerdas cuando me reñías por jugar en aquellos sitios peligrosos para ti y que tanto me divertían a mí? ¿Te acuerdas, mamá, cuando me ponías la comida para papá, cuando estaba trabajando lejos de casa, en el campo, de otros? ¿Te acuerdas, mamá, cuando el domingo me mandabas ir a misa y el maestro me devolvía a casa por ser un ser inquieto? ¿Te acuerdas, mamá, de aquellas meriendas en la entrada de una de nuestras casas? No por haber tenido muchas, sino por haber habitado en ellas. De la tortilla de patata, de la ensalada de tomate, de tu cariño, de tu presencia. ¿Te acuerdas, mamá, cuando me mandaste por primera vez a trabajar? ¿Te acuerdas, mamá, de mi primer salario que te entregué? ¿Te acuerdas, mamá, que todo nos hacía falta? ¿Te acuerdas, mamá, de cuando era monaguillo, de las 30 pesetas al mes, de tus madrugadas para que yo no me quedara dormido? ¿Te acuerdas, mamá, de cuando me arropabas en las noches de frío, cuando me ponías la botella de agua caliente en la cama para dar calor a mis pies, cuando pasabas el calentador de bronce en invierno entre las sábanas? ¿Te acuerdas, mamá, de todos los Reyes Magos que tuvieron que pasar por delante de nuestra casa sin poder dar a los cansados camellos un vaso de agua y una ración de trigo? ¿Te acuerdas, mamá, de cuando éramos 6 a la mesa? De la llegada del autobús en julio, de la partida de otro autobús en agosto, de las gaseosas con cromos que muchas veces no podíamos comprar. ¿Te acuerdas, mamá, cuando me hice mayor? Yo ya no me acuerdo, mamá. Cuando me hice mayor, heredé unos pantalones largos, usados. Siempre los había llevado por encima de mis largas rodillas. ¿Cuánto te quiero, mamá? Por cada mañana que al abrir los ojos eras tú la primera que yo veía. Era empezar el día bien. Era ir al colegio alegre, después de haber desayunado juntos, en invierno y en verano. Gracias, mamá, por tenerte tanto. Gracias, mamá, por seguir resistiendo y dándonos la aventura de seguir llamándote mamá. Que no eres un recuerdo,
que cuando sufro, sufres, que si lloro, yo sé que no me ves, pero sé que lo presientes, que si soy fuerte es porque sé que te tengo. Te quiero, mamá. ¿Te acuerdas, mamá, de nuestros viajes a un médico y a otro, a una ciudad y a otra? Te mereces tanto, mamá, que no sé si te lo estoy dando. ¿Te acuerdas, mamá, de la primera vez que me quise ir de casa? De las veces que te decía que no me querías. ¿Te acuerdas, mamá, de aquella mañana triste, de aquella ciudad en la que me dejaste? Pero tenía que estudiar. Qué desamparo estar lejos de ti por primera vez. Gracias, mamá, por atreverte a dejarme, de cuánto me sirvió vivir solo, conocer a otras personas, poder viajar un poco, poder acordarme de todos vosotros, que estabais haciendo posible que yo estuviera allí. Gracias, mamá. Te quiero, mamá. No te vayas nunca. Espera a que yo no esté. Vámonos juntos, para que mi marcha no te produzca dolor, para que yo no note tu ausencia, para que seas tú la última que me arrope, que sea yo el último que te diga adiós, que sea yo el último que haya entre tu Dios y mi adiós. No me dejes nunca, papá. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más y no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Que no te irás, tú no te irás. Has pasado la frontera, traspasado las barreras. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. Y no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. Vamos todos. No hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, me dejaré llevar a ningún lugar. Yo me quedo para siempre con mi rey y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. Gracias. La poesía según Cervantes. Gracias, querida.